Bienvenidos y bienvenidas a un tutorial sobre funciones trascendentales. Hoy estudiaremos las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, tema correspondiente a segundo año de bachillerato. Recuerda, el conocimiento es poder. Comenzamos. Recordándoles que este video es parte del canal Mate con Mate, y que es un esfuerzo para la educación continua. Las suscripciones sirven para que tengas mensajes de las novedades, y nos ayudan a tener mayor motivación para seguir trabajando para ustedes. Vocabulario. Es necesario que conozcan algunos significados de conceptos que utilizaremos en este video. Conjunto de partida. Es el primer conjunto que interviene en la relación. Conjunto de llegada. Es el segundo conjunto de referencia al cual arriba la relación. Dominio de una función. Es el conjunto formado por los elementos que tienen imagen. Los valores que le damos a X, variable independiente, forman el conjunto de partida. Gráficamente lo miramos en el eje horizontal, abscisas, leyendo como escribimos de izquierda a derecha. Rango de una función. Es el conjunto formado por las imágenes. Son los valores que toma la función, y variable dependiente, por eso se denomina fx. Su valor depende del valor que le demos a x. Gráficamente lo miramos en el eje vertical, ordenadas, leyendo de abajo a arriba. El codominio, también llamado contradominio, conjunto final o conjunto de llegada, de una función es el conjunto de y que participa en esa función. El rango de una función se refiere al codominio o a la imagen de la función, dependiendo del uso. Una función inyectiva f es si cada elemento del conjunto final y tiene un único elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de x que tenga la misma imagen y. Reciben también el nombre de funciones uno a uno. No siempre todos los elementos del conjunto final y deben corresponderse con alguno del conjunto inicial x. La prueba de la recta horizontal se realiza para comprobar si una función es o no inyectiva. Consiste en dibujar una recta horizontal paralela al eje de abscisas, y ver en cuántos puntos corta dicha recta a la gráfica. Si encontramos alguna recta horizontal que corta a la gráfica en dos o más puntos, la función no es inyectiva. En cambio, si todas las rectas horizontales cortan en un máximo de un punto, la función es inyectiva. En el primer ejemplo tenemos como conjunto de partida 3 personas, y en el conjunto de llegada 3 estaturas. A cada persona le corresponde una estatura. Por eso es una función 1 a 1 o inyectiva. En el ejemplo B de la derecha vemos 4 personas, y de esas 4 personas 2 tienen la misma altura, por lo tanto ya no es 1 a 1, no es inyectiva. En C tenemos en el conjunto de partida 3 elementos, y en el conjunto de llegada 4, pero se relacionan 1 a 1, por lo tanto es inyectiva. En el último ejemplo tenemos 4 elementos del conjunto de partida y 4 en la llegada, pero el codominio o rango, conjunto de llegada que se relaciona, vemos que un elemento queda sin relacionar. Lo que hace que no sea inyectiva es que a dos elementos del conjunto de partida se relaciona un elemento de codominio, por lo tanto no es 1 a 1. No es inyectiva. Una función es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada, contradominio, corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Para determinar si una función es sobreyectiva tenemos que determinar el rango. Por lo general, el conjunto de llegada es dato del problema. Si el rango que hemos hallado es igual al conjunto de llegada, entonces se trata de una función sobreyectiva. Otra definición más simple es la siguiente.
Una función es sobreyectiva si el rango es igual al conjunto de llegada o contradominio. Toda función lineal con dominio R tiene rango R, por lo tanto f es sobreyectiva. A la izquierda, una función sobreyectiva. Como tal, el codominio y el recorrido coinciden. O, dicho de manera más gráfica, todos los elementos del codominio reciben flechas. A la derecha, una función no sobreyectiva. En este caso hay elementos del codominio que no están incluidos en el recorrido. Observa, además, que ambas funciones son no inyectivas, pues ambas cuentan con elementos en el recorrido que reciben más de una flecha. Una función es sobreyectiva, epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, exhaustiva o subyectiva si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, cuando cada elemento de es la imagen de como mínimo un elemento de X. Una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva, es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida. Si una función no es inyectiva se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Para que la función f sea sobreyectiva basta encontrar el rango, y hacer el conjunto de llegada sea el rango de la función. Se llama restricción de la función f a la que se obtiene como resultado de los pasos anterior. A la izquierda, una función biyectiva. Es inyectiva, pues es 1 a 1. Es sobreyectiva porque todo el conjunto de llegada está relacionado. Observa que cada elemento del recorrido recibe una, y solo una, flecha, con lo que el número de elementos del dominio debe coincidir con el número de elementos del recorrido. En la ilustración superior derecha, una función que no es inyectiva, y por tanto tampoco biyectiva. En la ilustración inferior derecha, una función que no es sobreyectiva, y por tanto tampoco biyectiva. Conclusión. Una función f de a en b es una relación que le hace corresponder a cada elemento x pertenece a 1, y solo un elemento y pertenece a b, llamado imagen de x por f, que se escribe y igual f de x. Es decir que para que una relación de un conjunto en otro b sea función, debe cumplir dos condiciones, a saber, todo elemento del conjunto de partida A debe tener imagen. La imagen de cada elemento X pertenece a A debe ser única. Es decir, ningún elemento del dominio puede tener más de una imagen. El conjunto formado por todos los elementos de B que son imagen de algún elemento del dominio se denomina conjunto imagen o recorrido de F. Hasta pronto. Te dejo una frase célebre. Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar. Es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí. Marqués du Sautoy.